¿Alguna vez sentiste que el mundo te dio la espalda justo en el momento en que más necesitabas una mano? Que las personas en quienes más confiabas, aquellas que te juraron apoyo, fueron las primeras en desaparecer cuando las cosas se pusieron difíciles. De un día para otro, te rechazaron, dejaron de responder, dejaron de buscarte. Parecía que ya no importabas. Te ignoraron, te evitaron, te dejaron solo. Y lo peor es que ni siquiera sabías por qué. No hubo una explicación, solo un silencio que dolía más que cualquier palabra. En ese momento, todo pareció colapsar. Dudaste de ti mismo, de tus decisiones, incluso de tu fe. Preguntaste a Dios si habías hecho algo mal, si estabas siendo castigado por errores que ni siquiera recordabas haber cometido. Pero con el paso del tiempo, empezaste a notar algo diferente. No lo comprendiste de inmediato, pero algo dentro de ti comenzó a cambiar. Lo que parecía un castigo, poco a poco comenzó a sentirse como otra cosa. Empezaste a percibir una extraña paz en medio del caos. Aunque seguías sin entenderlo todo, tu corazón empezó a sospechar que ese rechazo no era el fin, sino el comienzo de algo nuevo. Y es ahí donde se revela una verdad que muchos nunca llegan a descubrir. A veces, cuando las personas te cierran las puertas, es Dios quien las está cerrando para protegerte. Para ocultarte por un tiempo. Para prepararte en secreto, lejos de la presión, lejos de las expectativas de los demás. No se trata de olvido. Se trata de propósito. Dios no te dejó de lado porque no te valorara, sino porque sabe exactamente lo que está construyendo contigo. Y algunos procesos no pueden hacerse en público. Algunas transformaciones son demasiado profundas para ser expuestas mientras todavía están ocurriendo. Fuiste apartado, sí, pero no para ser excluido. Fuiste apartado para ser elevado en el momento correcto. El rechazo no fue una señal de derrota, fue una señal de preservación divina. Y si estás leyendo esto, probablemente sabes de lo que hablo. Porque lo viviste. Porque lo estás viviendo. Y aunque aún no ves el panorama completo, en el fondo de tu corazón sabes que hay algo más grande detrás de todo. Este mensaje no es para todos. Es para ti, que llevas días, semanas, tal vez meses, preguntándote por qué estás atravesando lo que estás atravesando. Es para ti, que aún con el corazón cansado, sigues creyendo que hay un propósito en medio del dolor. Quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la clave que te saque de esa oscuridad emocional. Podría ser el inicio de una nueva etapa, donde todo lo que antes dolía comenzará a tener sentido. Y si sientes que esta palabra fue escrita para ti, deja el número 40 en los comentarios. No tienes que explicar nada. Solo escribe ese número como señal de que entendiste que este proceso no es castigo, sino preparación. Que estás dispuesto a seguir adelante, aunque todavía no veas todo claro. Porque Dios no te expuso por debilidad, te escondió porque lo que va a hacer contigo es demasiado valioso para ser revelado antes de tiempo. Mi nombre es Samuel, y durante mucho tiempo sentí que había algo mal conmigo. No lo decía en voz alta, pero lo pensaba constantemente. Veía cómo otras personas eran reconocidas, buscadas, invitadas, incluidas, mientras yo simplemente era ignorado. Me esforzaba, daba lo mejor de mí, mostraba disposición, lealtad, fe. Pero aún así, parecía que no era suficiente para nadie. Incluso en la iglesia, donde uno espera encontrar apoyo, sentía que no encajaba. Oraba por conexiones, por amistades verdaderas, por oportunidades que nunca llegaban. Recuerdo un día en particular. Había pasado semanas preparando un proyecto ministerial. Puse todo mi corazón en eso. Oré, ayuné, me preparé. Estaba seguro de que Dios lo usaría para algo grande. Pero cuando llegó el momento, nadie apareció. Literalmente. Fue como si todos hubieran olvidado lo que habíamos acordado. Ese día me fui a casa con lágrimas en los ojos. Me arrodillé en mi cuarto y pregunté, Dios, ¿por qué me hiciste pasar por esto? No obtuve una respuesta clara. Solo silencio. Ese silencio dolió. Me hizo sentir invisible. Me pregunté si de verdad estaba haciendo lo correcto. Si tal vez yo era el problema. Si tal vez Dios se había olvidado de mí.
Pero fue justo en esa temporada donde comencé a entender algo que cambió por completo mi perspectiva espiritual. No era que Dios se hubiera olvidado de mí, era que Él me estaba ocultando. No era abandono, era protección. Ese entendimiento no llegó de la noche a la mañana. Fue un proceso. Comencé a ver cómo, en ese tiempo de aparente rechazo, Dios me estaba fortaleciendo internamente. Empecé a tener conversaciones profundas con el que nunca habría tenido si estuviera rodeado de ruido. Mi intimidad con el Espíritu Santo creció como nunca antes. Comprendí que Dios no me estaba castigando. Me estaba apartando para algo que todavía no estaba listo para ver. Y si tú estás sintiendo lo mismo, ese silencio que duele, ese abandono que confunde, quiero que sepas que no estás solo. Dios también te está preparando. No porque te haya olvidado, sino porque te ama demasiado como para dejarte entrar en algo para lo cual todavía no estás completamente listo. Lo que vives hoy no es señal de fracaso. Es señal de que el cielo está obrando detrás del telón. No lo ves aún, pero lo sentirás pronto. Cuando una temporada de rechazo se prolonga demasiado, nuestra mente comienza a jugar en nuestra contra. La voz del enemigo se mezcla con nuestros pensamientos y empezamos a cuestionarlo todo. ¿Será que no soy lo suficientemente bueno? ¿Será que Dios se ha cansado de mí? ¿Estoy pagando algún precio por errores del pasado? La confusión entra como niebla espesa y, sin darnos cuenta, dejamos de caminar por fe y comenzamos a arrastrarnos por miedo. Pero hay una verdad que corta esa niebla como una espada: los tiempos de ocultamiento no son evidencia de abandono, sino de propósito. Dios es un Dios de procesos. No improvisa. No se equivoca. Él ve el final desde el principio. Y cuando decide esconder a alguien, lo hace para proteger, formar y capacitar. No es coincidencia que muchas de las personas más utilizadas por Dios en la historia pasaron por largos periodos de silencio, invisibilidad y rechazo antes de ser revelados públicamente. El proceso de ser ocultado nunca es cómodo, pero siempre es necesario. Miremos la vida de David. Un pastor de ovejas ignorado incluso por su padre cuando el profeta Samuel llegó a ungir al futuro rey de Israel. Todos los hermanos fueron llamados al encuentro, menos él. ¿Te imaginas lo que eso significa? Ni siquiera su familia lo consideró digno de ser presentado. Rechazo. Invisibilidad. Y sin embargo, Dios no lo había olvidado. Lo tenía en la mira. Lo estaba entrenando en los campos, en lo oculto, con las ovejas, lejos de los reflectores. ¿Sabes qué desarrolló David en ese tiempo de anonimato? Intimidad con Dios. Aprendió a tocar el arpa, a escribir salmos, a depender del cielo, a luchar contra osos y leones. Fue moldeado en la soledad. Y ese proceso silencioso fue exactamente lo que lo preparó para derribar a Goliat cuando nadie más se atrevía. Sin el tiempo de ser escondido, David no habría sido capaz de enfrentar la grandeza que venía delante. Y esto es lo que quiero que entiendas hoy: lo que vives ahora no es una pausa. Es una preparación. Dios está formando en ti lo que no se ve. Está trabajando en tus raíces. Porque sin raíces profundas, no puedes sostener los frutos que Él quiere darte. Él sabe que lo que está por depositar sobre tu vida necesita carácter, madurez, discernimiento espiritual, humildad y fuerza interna. Y eso no se forma en la plataforma. Se forma en el desierto. Tal vez estás viendo a otros avanzar, ser reconocidos, abrir puertas, alcanzar metas, mientras tú estás en silencio, luchando en secreto con dudas, miedos y lágrimas. Pero lo que ellos construyen sin proceso, se derrumba con el viento. Lo que Dios está haciendo en ti, en cambio, será firme, eterno y glorioso. Hay algo importante que debes saber: cuanto más grande es el llamado, más profundo es el proceso. Dios no trabaja con prisa. Él no entrega promesas a medio formar. Si estás pasando por una temporada larga de silencio, de rechazo, de aislamiento, es porque hay algo grande viniendo. Algo que no cabría en tu estado anterior. Él está ensanchando tu capacidad, no para castigarte, sino para que seas capaz de sostener lo que viene. Esa es la escalada espiritual que pocos entienden. Y si estás prestando atención, te habrás dado cuenta de que este patrón se repite una y otra vez en la historia bíblica.
Dios esconde, para después revelar. Humilla, para después exaltar. Cierra puertas, para abrir otras que nadie podrá cerrar. Pero entre esos momentos, hay un espacio. Un vacío. Un silencio. Y ahí es donde se prueba la fe. En esa parte del proceso es donde muchos abandonan. No porque sean débiles, sino porque no entienden que ese silencio no es ausencia, es cobertura divina. Es el cielo cubriéndote para que no te expongas antes de tiempo. Porque cuando llegue el día de tu revelación, todo lo que sufriste cobrará sentido. Ese día llegará. No porque yo lo diga, sino porque Dios no miente. Lo que Él comenzó en ti, lo perfeccionará. Y aunque hoy no entiendas por qué fuiste apartado, por qué no te llamaron, por qué te cerraron puertas, llegará el momento en que mires atrás y digas, gracias, Señor, por esconderme. Porque si me hubieran revelado antes de tiempo, me habría destruido. A lo largo de los siglos, este patrón de ocultamiento divino no solo ha sido observado en las Escrituras, sino también profundamente estudiado por teólogos, místicos y pensadores espirituales que dedicaron sus vidas a entender los movimientos invisibles de Dios. Uno de los conceptos más antiguos en la espiritualidad cristiana es el de la nube del no saber, del inglés The Cloud of Unknowing, un texto místico del siglo XIV que afirma que hay momentos en los que Dios se oculta a propósito para que el alma aprenda a amarle más allá de los sentidos, más allá del entendimiento lógico. Este conocimiento espiritual no es nuevo. Los antiguos padres del desierto, esos monjes que se retiraron al aislamiento en Egipto y Siria en los primeros siglos del cristianismo, entendían el silencio de Dios como una fase crucial en el crecimiento espiritual. Abba Moisés, uno de los más reconocidos, enseñaba que cuando Dios guarda silencio, no lo hace porque se ha ido, sino porque quiere que profundices en tu fe, que te conviertas en alguien que camina por convicción, no por emoción. Ellos sabían que la madurez espiritual se forma cuando no sientes nada, pero sigues confiando. San Juan de la Cruz, el místico español, escribió extensamente sobre la noche oscura del alma, un periodo de aparente abandono espiritual donde la persona no siente consuelo, dirección ni respuesta divina, y, sin embargo, es en ese lugar donde el alma se une más profundamente con Dios. No se trata de castigo, sino de purificación. Según Juan, solo las almas llamadas a cosas grandes pasan por noches oscuras tan intensas. El rabino Menachem Mendel de Kosk, en la tradición judía jasídica, decía algo poderoso: Dios está donde lo dejamos entrar. Pero también añadía que hay momentos en los que Dios se oculta no porque no está, sino porque quiere que lo busquemos desde lo más profundo. Para los sabios judíos, el ocultamiento divino, o esterpanim, es un principio clave en el crecimiento espiritual. Cuando Dios esconde su rostro, no es porque haya girado la espalda, sino porque quiere empujarte a una búsqueda más genuina, más apasionada, más comprometida. Incluso en la tradición islámica, este concepto existe. El sufismo, rama mística del Islam, habla del jalba y el kalba, la manifestación y el retiro. Se cree que antes de que Dios manifieste su luz en una vida, primero lleva al alma a un retiro, un silencio, un aislamiento. Es en ese lugar donde el alma se vacía de todo ego, de todo ruido, y se hace receptiva al verdadero propósito divino. Y no solo los místicos hablaron de esto. Grandes líderes modernos también lo entendieron. Martin Luther King Jr. pasaba por temporadas donde, tras recibir amenazas de muerte y rechazo de su propia comunidad, sentía que Dios lo había abandonado. En una de sus noches más oscuras, sentado solo en su cocina, oró con desesperación y escuchó en su interior una voz firme: Martín Luther, sigue adelante. Yo estoy contigo. Esa noche no cambió la situación, pero cambió su interior. Entendió que el silencio de Dios no era ausencia, sino estrategia. Los grandes hombres y mujeres de Dios no fueron moldeados en aplausos, sino en silencio. No en plataformas, sino en procesos. Y cada uno de ellos, cuando miraba hacia atrás, reconocía que el momento en que pensaron que estaban solos, era en realidad el momento en que más estaban siendo preparados. Porque el cielo no te revela sin antes esconderte. El cielo no te levanta sin antes deshacerte. El cielo no te confía influencias sin antes enseñarte dependencia.
Esta sabiduría milenaria, transmitida a lo largo de generaciones, revela un patrón que se repite. Y si lo estás viviendo ahora, no estás perdiendo el tiempo. Estás siendo parte de algo mayor. Algo que los ojos humanos no pueden ver, pero que el cielo está orquestando en tu favor. ¿Y si te dijera que todo lo que perdiste no fue realmente una pérdida? ¿Y si en lugar de haber sido dejado atrás, fuiste adelantado? Hay cosas que simplemente no encajan hasta que Dios revela la imagen completa. Pero en este momento, probablemente te encuentres en una de esas temporadas donde nada parece tener sentido. Donde tus oraciones rebotan, tus esfuerzos no son reconocidos, tus relaciones se desmoronan, y la única constante parece ser el silencio. Un silencio que duele más que cualquier palabra. Pero ¿qué pasaría si ese silencio no fuera vacío, sino lleno de propósito? Hay una verdad que muchos ignoran: cuando el cielo te esconde, lo hace con intención. No es un castigo. Es un plan. Pero la mayoría de las personas se rinden antes de llegar a la parte en que todo empieza a tener sentido. Ahora te hago una pregunta: ¿por qué ciertas personas, aparentemente sin talentos extraordinarios, son promovidas y reconocidas? ¿Y por qué otras, llenas de fe, talentos y buen corazón, parecen ser olvidadas? La respuesta no es tan simple como parece, y lo más curioso es que no tiene que ver con merecimiento, sino con preparación espiritual, con alineación celestial, con tiempos divinos que operan más allá de nuestra comprensión. Hay una historia que muy pocos conocen, incluso dentro de círculos cristianos. Se habla de un joven profeta en la antigüedad, que no fue reconocido por su familia, ni por su comunidad, durante muchos años. Este joven era David. Pero lo que casi nadie recuerda es que ni siquiera fue invitado al momento más importante de su vida, la unción del próximo rey de Israel. Samuel pidió ver a todos los hijos de Isaí. Todos, menos uno. ¿Por qué? Porque nadie pensó que el pequeño pastor de ovejas, escondido en el campo, podía ser rey. Lo rechazaron. Lo ignoraron. Pero lo que su familia no sabía, era que el cielo lo había escondido. Y aquí viene el punto que aún no te han contado: el rechazo de su familia fue el manto que Dios usó para cubrirlo del ojo del enemigo, para evitar que los planes divinos fueran interrumpidos por manos humanas. Si David hubiese sido visiblemente talentoso desde el inicio, los celos, la política y la presión social lo hubieran destruido antes de tiempo. Pero al estar escondido, estaba siendo preservado. La misma dinámica puede estar ocurriendo contigo ahora. Estás esperando que las personas te reconozcan, que las oportunidades lleguen, que el propósito se revele, pero lo que no sabes es que cada vez que fuiste olvidado, cada vez que te cerraron una puerta, cada vez que alguien te dijo que no era suficiente, se activó una capa más de protección divina sobre tu vida. Esto no es superstición ni consuelo barato. Hay algo que está a punto de ser desatado sobre ti, pero aún no estás listo para cargarlo. ¿Y sabes cómo sé que eso es cierto? Porque si ya estuvieras listo, no estarías escuchando esto. Estarías viviéndolo. Y sin embargo, aquí estás, en el borde entre la frustración y la fe. Entre el desánimo y la promesa. Entre lo que parece no tener sentido, y lo que pronto será revelado. Pero aún no puedo contarte todo. Porque hay una pieza de este rompecabezas que solo se activa cuando tú decides no rendirte. Cuando tú, a pesar de no ver nada claro, dices: Señor, sigo confiando. Aunque no entienda, me quedo contigo. Solo entonces, el cielo empieza a mover lo oculto. Solo entonces, la pieza escondida comienza a girar hacia ti. Y ahora viene lo más importante, lo que nadie más te dirá, pero que transformará todo. Cuando finalmente entiendes que el rechazo fue una forma de protección, tu mente comienza a sanar. Es como si el alma respirara hondo después de años conteniendo el aliento. No se trata solo de palabras bonitas ni de pensamientos positivos, es una transformación profunda en la forma en que percibes tu historia, tus heridas y tu llamado. Porque la verdad es esta: tu dolor tenía dirección. Y eso lo cambia todo. David no se convirtió en rey de la noche a la mañana. Pasó años en el anonimato, en el silencio, en lo oculto. Pero cuando llegó el tiempo de su revelación, nadie pudo detener lo que el cielo ya había decretado.
Él no necesitó validación humana porque había sido procesado por Dios en la soledad. En esa misma soledad donde tú estás ahora, pero que no es un castigo, es un laboratorio espiritual. Y aquí es donde empiezan los beneficios reales, tangibles, emocionales y mentales. Primero, dejas de vivir esperando la aprobación de los demás. Ya no necesitas que tus amigos te entiendan, que tu familia te reconozca o que el mundo te aplauda. Descubres que el valor no viene de afuera, sino de adentro. Y ese descubrimiento te libera de una de las cadenas más pesadas, la validación humana. Segundo, tu fe deja de ser frágil. Ya no necesitas señales visibles para creer. Empiezas a caminar por fe y no por vista. Esto fortalece tu mente, tu resistencia emocional y tu conexión con Dios. Las tormentas que antes te asustaban ahora se convierten en oportunidades para ver a Dios en acción. Tu paz mental ya no depende de las circunstancias, sino de una certeza interna de que estás siendo guiado por una mano invisible. Tercero, se despierta en ti una autoridad espiritual que no tenías antes. Ya no hablas como alguien que repite lo que escuchó, sino como alguien que vivió, que atravesó, que fue probado y que ahora tiene peso en el mundo espiritual. Esto se refleja incluso en tu forma de hablar, en tu postura, en tu manera de mirar al mundo. Tu presencia cambia porque tu perspectiva cambió. Y por último, ocurre algo maravilloso, comienzas a ver el propósito incluso en las heridas. Es como si cada rechazo, cada abandono, cada lágrima tuviera ahora una razón. Ya no se trata de olvidar el pasado, sino de integrarlo a tu llamado. Las cicatrices se convierten en señales. No para mostrar cuánto sufriste, sino para testificar que sobreviviste, que aprendiste, y que estás listo para lo que viene. ¿Recuerdas la historia de Lucas, aquel joven que fue rechazado por sus propios amigos, ignorado por su comunidad, y que terminó solo con su fe y su Biblia? Él pensó que estaba siendo castigado. Pero ahora entiende que estaba siendo preservado. Hoy, Lucas lidera un ministerio que ayuda a jóvenes que se sienten exactamente como él se sintió. Y cada palabra que comparte tiene poder, precisamente porque fue procesada en el fuego de la prueba. Lo que era su mayor dolor, se convirtió en su mayor autoridad. Y eso puede pasar contigo también. Si hoy decides mirar tu historia desde otra perspectiva, si aceptas que el rechazo no fue un final, sino una preparación, entonces tu mente comienza a reconfigurarse. Dejas de pensar como víctima y comienzas a vivir como alguien que fue elegido, no por los hombres, sino por el cielo. Y aquí viene la clave: mientras sigas comparando tu proceso con el de otros, te sentirás frustrado. Pero cuando aceptas que fuiste escondido porque fuiste escogido, todo cobra sentido. Ya no hay ansiedad, ya no hay temor, ya no hay duda constante. Solo una profunda seguridad de que Dios no te ha olvidado. Te está preparando. Y esta preparación tiene beneficios invisibles pero eternos: una fe inquebrantable, una identidad sólida, una visión clara y una paz que no depende de lo externo. La misma paz que experimentó David en el campo, mientras nadie lo miraba. La misma paz que lo sostuvo cuando enfrentó a Goliat. La misma paz que ahora puede ser tuya. Y ahora que has llegado hasta aquí, tal vez te estés preguntando, ¿qué viene después? ¿Qué hago con todo esto que estoy sintiendo? Porque no basta con entender que el rechazo fue protección. Hay algo más. Una verdad que todavía no ha sido revelada del todo, y que puede cambiar radicalmente la forma en que vives tu fe de ahora en adelante. Escucha con atención: cuando Dios esconde a alguien, no solo lo protege. Lo transforma. Lo moldea. Lo arma espiritualmente para guerras que aún no han comenzado. Porque los escondidos de hoy son los líderes de mañana. Los ignorados por los hombres son los recordados por el cielo. Y cuando Dios decide revelarlos, nadie puede detener lo que fue ungido en lo secreto. Pero hay algo que muchos no se atreven a decir: no todos los que son escondidos permanecen firmes. Algunos se rinden en el proceso. Abandonan el camino. Cuestionan tanto que se alejan del propósito original. Se pierden en la espera, en la angustia, en el silencio. Y aquí está el verdadero desafío: permanecer creyendo incluso cuando todo parece estar en tu contra. Es allí, justo en ese punto de quiebre, donde tu destino se define.
Porque no es en la abundancia, ni en el reconocimiento, ni en los aplausos donde se forma un escogido. Es en la oscuridad, en el olvido, en la batalla interna. Es ahí donde Dios observa si puede confiarte con más. Y si tú estás escuchando esto ahora, es porque aún estás en pie. Aún respiras. Aún crees, aunque sea con un hilo de fe. Y eso es suficiente para que el cielo se active a tu favor. Ahora bien, quiero pedirte algo especial. Si este mensaje habló contigo, si sientes que fuiste tú quien estuvo escondido todo este tiempo, deja el número 777 en los comentarios. No como una superstición, sino como una declaración simbólica de que algo está por completarse en tu vida. El 7 representa perfección, plenitud divina. Y cuando lo escribes 3 veces, estás declarando, acepto el proceso. Espero el momento. Estoy listo para lo que viene. Porque lo que viene, será glorioso. Y aquí te dejo con una pregunta que solo podrás responder en lo profundo de tu espíritu: ¿qué pasaría si todo tu dolor, todo tu rechazo, todo tu aislamiento, fuera solo el comienzo de un llamado que cambiará muchas vidas más allá de la tuya? En el próximo mensaje, vamos a hablar de un patrón bíblico que se repite en todos los escogidos por Dios. Una señal que aparece justo antes del cambio y que muy pocos saben identificar. Pero los que la reconocen, entran en una nueva dimensión de fe. No te lo pierdas. Porque si llegaste hasta aquí, es porque este mensaje no era casualidad. Era un llamado. Y tú lo escuchaste.